El Ministerio de Salud confirmó la detección en Chile del subclado K del virus influenza A H3N2, también conocido también como supergripe. Esta variante ya circulaba en países vecinos como Brasil y Perú, por lo que su llegada al país era esperada. El hallazgo fue realizado por el Instituto de Salud Pública mediante análisis de secuenciación. Aunque se trata de una variante del virus H3N2, no representa una nueva pandemia ni es más grave que otras formas de influenza, según explicó la ministra Jimena Aguilera. Sin embargo, tiene una mayor capacidad de reinfección, ya que evade mejor los anticuerpos generados por infecciones o vacunaciones previas. Y para conversar de todo esto en profundidad, estamos en estos momentos con la académica de la Universidad de Chile y presidenta local del Colegio Médico. Estamos con la doctora Francisca Crispi. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Doctora, partamos por el nombre que suena a película de terror, le dicen supergripe, y acá queremos saber de verdad si realmente es un supervirus más grave y letal que nos podría mandar a la cama un mes, o más bien es un nombre mediático exagerado. Sí, yo creo que es un nombre que ha sido un poco exagerado en el sentido que es un tipo de influenza como ya la conocemos. La influenza tipo A es la que ha estado circulando ya en el país y esto es un subtipo con una mutación en particular. Pero que se ha demostrado hasta ahora que no da cuadros más graves, sino que es más contagiosa. Y es por eso que se han generado brotes muy grandes en Europa, igual en el hemisferio norte están en invierno, por lo que el virus se transmite con mucha mayor facilidad. Pero es muy importante decir, como llamar a la calma a la población de que en realidad esta no es un virus nuevo, es un virus ya conocido y no presenta más gravedad en las manifestaciones que la influenza clásica. ¿Cuál es la preocupación entonces de que llegue este virus a Chile o esta variante del virus? Leía por ahí que tenía especial, digamos, prevalencia en niños, también en adultos mayores. ¿Cómo funciona también esto para que la gente lo entienda? Y la mayor preocupación con la influenza es los efectos que puede tener en personas mayores, personas con comorbilidades y niños pequeños. Porque al resto de la población en general, no sé si ustedes han tenido influenza, pero en general se da como, claro, un par de días, quizás hasta 5 días, como con dolores musculares, alta fiebre y síntomas respiratorios, pero no se complica más allá de eso. Quienes pueden usualmente tener más complicaciones son los grupos que acabo de mencionar, y eso es lo que nos tiene que preocupar, en el sentido de si sabemos, es importante la secuenciación genómica que se hace, que es finalmente identificar que tenemos este tipo de influenza en el país. Ya sabemos que ya entró este tipo de influenza al país y frente a eso el llamado a la ciudadanía tiene que ser claro, está circulando esto y tenemos que proteger a nuestras personas mayores, a las personas con comorbilidades y a los niños. Si es que uno presenta síntomas de fiebre alta, dolores musculares, síntomas respiratorios, no es responsable ir a visitar a una persona mayor o estar, por ejemplo, en el metro sin mascarilla o ir a visitar a un niño pequeño que aún no ha sido vacunado. En eso tenemos que llamar a la solidaridad de las personas en que puedan, frente a esto, ir precozmente a un centro de salud, testearse y si tienen influenza, el tomar todas las precauciones para no contagiar especialmente a estos grupos de riesgo. ¿La vacunación que hubo ya este año nos sirve contra esta variante o hay que esperar el proceso del próximo año? Sí, sí sirve, pero bueno, las vacunas se van haciendo año a año según es una mezcla con la circulación que hubo en el hemisferio norte en el periodo anterior. Por lo que la vacuna que tenemos ahora aparentemente no tendría tanta protección para este tipo de influenza del subclado K. Sin embargo, igual algo de protección nos va a entregar. Las personas que no se vacunaron esta temporada, la recomendación es que se puedan vacunar. La vacuna sigue disponible en los vacunatorios públicos y privados. Si es que no lo hicieron este año, que lo hagan. Pero lo más importante es lo que va a ser la vacunación de la próxima temporada, porque esa vacuna ya llega con la especificidad para protegernos para este tipo de influenza H3N2 subclado K, y eso va a ser fundamental para que el invierno no tengamos brotes masivos que provocan mucha morbilidad, provoquen mucha
atechamiento de los sistemas de salud, por lo que un mensaje muy importante a la ciudadanía que es este año se va a adelantar la vacunación de influenza hasta ahora, la primera semana de marzo, incluso quizás puede ser antes, y ahí tenemos que tener mucha responsabilidad de la ciudadanía de ir precozmente a vacunarse los grupos de riesgo para evitar que tengamos un brote anticipado, como lo han tenido el hemisferio norte, y que nos provoque problemas en términos de la saturación y también, obviamente, los resultados sanitarios de las personas de riesgo. Doctora, por otra parte, claro, estamos en el mes pleno de diciembre, hace calor, la gente también anda con aire acondicionado. Por ejemplo, si mañana me despierto con tos y fiebre, ¿cómo saber si específicamente tengo la supergripe? ¿Hay algún síntoma en específico de esta variante o se siente igual que cualquier otra influenza? Es igual que cualquier otra influenza, los síntomas más característicos de la influenza y cómo la podemos distinguir de, por ejemplo, las alergias estacionales, es una fiebre alta con dolores musculares, fatiga y síntomas respiratorios. Y eso, bueno, hay otros virus que también pueden causar esas mismas características, pero frente a esos síntomas es bueno ir a consultar, tener un testeo y en el caso de que sea positivo para influenza, el poder tomar los resguardos de aislamiento para evitar contagiar a más personas y sobre todo cuidar a los grupos de riesgo. La variante fue detectada por primera vez en Oceanía en agosto, se expandió a Japón, luego al hemisferio norte, recientemente a Perú y Brasil. Y acá en Chile hay gente que se pregunta con curiosidad, con que quizá algún temor, de si esto podría llegar a ser como la pandemia que vivimos hace un par de años y tendría esa relevancia. ¿Se puede descartar, se puede dar alguna certeza o señal de eso desde este momento? Sí, este virus no va a ser como la pandemia de COVID. ¿Por qué? Porque es una influenza que ya es un virus conocido para el cual ya tenemos vacunas. Y eso es lo que hace la diferencia. Y en tiempos de desinformación, donde tenemos países que están sufriendo con enfermedades que vuelven a emerger, ya que no se logran las coberturas de vacunación que necesitamos, es muy importante ese mensaje para la ciudadanía. La diferencia entre la pandemia de COVID y esta influenza es que ahora tenemos las vacunas disponibles y eso va a hacer que probablemente en Chile no tengamos que lograr llegar a confinamientos, aislamientos, etcétera, como que es lo que la gente tanto teme después de lo que fue la experiencia del COVID. Pero para eso es muy importante la vacunación y las medidas de cuidado, ventilar los espacios, el poder precozmente asistir a un centro de salud en caso de síntomas, el aislamiento, el uso de mascarillas, son todas como herramientas que tenemos ahora, que sabemos por la pandemia del COVID y que nos sirven mucho para evitar que esto llegue finalmente a que tengamos tantos casos, que el sistema de salud esté colapsado y finalmente suframos que muchas personas mayores o personas con comorbilidades les vaya mal con esta enfermedad. Doctora, y para ir cerrando, bueno, el próximo proceso de vacunación va a tocar justo con un cambio de gobierno. ¿Cuál sería la recomendación para el gobierno saliente y cuál sería la recomendación para el gobierno entrante, pensando que tal vez haya que tomar medidas especiales? Pienso yo, las típicas, adelantar el proceso de vacunación o empezar lo antes posible, sobre todo con los grupos de riesgo. ¿Cuál es su mirada al respecto? La institucionalidad sanitaria en Chile es bien robusta, por lo que yo tengo confianza que planes tan importantes como el Programa Nacional de Inmunización van a tener una continuidad en el tiempo y no van a sufrir, no deberían y no lo han hecho en el tiempo. Con los cambios de gobierno no han existido cambios relevantes y yo espero que sea igual. Efectivamente, la campaña de influenza va a empezar cerca del cambio, pero nosotros esperaríamos que esto no tuviera ningún corte y que se mantuviera el Programa Nacional de Inmunización según lo que está escrito y también presupuestado en nuestra Ley de Presupuesto 2026. Clarísimo, doctora Crispin, no es una nueva pandemia, sino más bien un virus que se está disfrazando bien, pero hay que cuidarse. Así que muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en Turno M. Muchas gracias por la invitación, que estén bien.